Escalona, ex senador socialista. Camilo, gusto saludarlo. Estábamos conversando de estas ya famosas o tristemente célebres cajas para algunos, otros las alaban, las celebran. Su visión en particular en relación a estas cajas, porque hay muchos que dicen también necesitamos otras cosas, los servicios básicos, agua, luz, gas, por ejemplo. ¿Cuál es su visión en torno a esto? Mire, yo no coloco el punto principal en las cajas. Como usted bien dice, hay opiniones diferentes. Si me tocara a mí la responsabilidad, no hubiese tomado esa decisión. Pero ¿qué hubiese hecho usted? No creo que yo hubiese entregado un ingreso familiar de emergencia como corresponde. 451.000 pesos como piden los partidos dentro de los cuales yo participo. Esos 451.000 pesos mensuales por un grupo familiar de 4 personas. 360.000 por un grupo familiar de 3 personas. Yo no comparto el centro de la filosofía económica del gobierno, que se refleja en la frase del ministro de Hacienda que no había que quemar los cartuchos. Por múltiples razones. En primer lugar, por una razón ética. Porque esos dineros no son del gobierno, son de todos los chilenos. Esos son los ahorros de la bonanza del cobre. Se juntaron durante casi 20 años, precisamente para una emergencia como la que estamos viviendo. No puede la autoridad administrativa, por muy importante que sea la cantidad de votos que la diferenció de la segunda mayoría en la última elección presidencial, de disponer de esos recursos como si fueran de su propiedad personal. Esos dineros pertenecen a todos los chilenos y chilenas, y en estas circunstancias es cuando tenían que haberse distribuido a tiempo. Es decir, cuando se advirtió que la cuarentena se iba a prolongar, exactamente en ese mismo momento tenía que tomarse esta decisión. Yo lo manifesté por tuit porque no tengo otra alternativa en el marco de la cuarentena de hacerlo, el día 1 de abril, para que quede claro que no es una cosa que se nos ocurrió ahora en último momento. También lo manifestó así el alcalde Sadi Melo del Bosque y lo han manifestado otras personas, porque no estamos descubriendo la pólvora tampoco. Camilo, le quiero preguntar una cosa. ¿Por qué cree usted que el gobierno no hace esto? Porque me imagino que no, usted está presumiendo... Como acabo de explicar. Pero en el fondo es por un concepto, podríamos decirlo, por un concepto económico de responsabilidad, de decir, gastemos de a poco. La responsabilidad de tener... El ministro dijo, no quememos todos los cartuchos ahora. No tenemos... Eso es lo que acabo de decir. Claro, pero finalmente... Eso se equivocó. ¿Se equivocó? ¿Tenemos cartuchos para quemar ahora? Porque mire, yo sé que el tiempo es escaso y no tengo siempre la posibilidad de hablar, así que he esperado con mucha paciencia que me tocara mi turno. Yo lo quiero decir con mucha franqueza. Yo temo que se estén guardando los dineros para salvar a los grandes consorcios. Que el día de mañana haya 1.000, 1.500, 2.000 millones de dólares para salvar, no sé, no quiero dar el nombre, pero tengo la sospecha que se puede salvar una aerolínea. O propiedades de esas características y de esa naturaleza. Mire, si el Estado tiene que gastar mañana 200, 300 millones de dólares en una empresa importante porque el interés nacional lo aconseja, yo no me escandalizo. No soy purista. Tengo muchos años en política como para pretender ahora mostrarme como una persona así, incontaminada, pura. No. Las decisiones cuando se tienen que tomar hay que hacerlo. Pero en primer lugar está la gente. En primer lugar están las personas. Esa es la primera decisión que hay que tomar. Y cuando se dice que la gente sale a la calle, como lo vemos, las imágenes que ustedes muestran, es que no existe otra posibilidad en un país que tiene una economía informal de 1/3. Unos dicen 30%, otros dicen 31%, otros 32%. Mire, para el caso da lo mismo. Es 1/3 de las personas que no están en la economía formal, que no tienen entonces un contrato, que ganan lo que logran recaudar durante el día. Esas personas, cuando fueron encerradas, se les encerró sin los recursos para que pudieran sobrevivir. Y por eso que después tienen que salir a la calle. No es un problema que la gente sea indisciplinada porque le gusta ser indisciplinada. Yo sé que hay gente que es torpe, que hace cosas absurdas, como la gente que anoche como en Las Condes anoche tres personas que tenían un asado, o como esa persona que en Maipú tenía una discoteca funcionando. Claro, hay torpeza e idioteces, pero el 95% de los chilenos y chilenas no son esas personas. Hay millones de personas que necesitan un ingreso para sobrevivir, y esa es la principal decisión que había que tomar.
Y ese es el principal error del gobierno, desde mi punto de vista. Preguntémosle qué opina de esto a Isabel Pla. Adelante, Isabel. Hola, bueno, yo primero, yo no formo parte del gobierno igual que Camilo Escalona, al que aprovecho de saludar. Yo creo que es bien fácil, es mucho más fácil. No es difícil desacreditar a un gobierno que está enfrentando... No estoy desacreditando a nadie, señora, por favor. No me ponga en ese plano. Yo he argumentado mi punto de vista sobre la crisis. Yo lo escuché. Sobre la catástrofe que estamos viviendo. No me importa a mí la contingencia. Bueno, escuchemos a Isabel en este minuto. Y después me reta si quiere, pero ahora voy a hablar yo. No la reto tampoco. Le pongo mi punto de vista con calor, lo que usted quiera. Yo soy pro libertad de expresión. Pero creo que es muy importante ser responsable cuando se critica al gobierno, que está bien, es el rol de la oposición. Yo he estado más años en la oposición que en los partidos oficialistas, así que sé muy bien cuál es el rol de la oposición. Pero creo que es muy importante tener en cuenta que este es un gobierno que está enfrentando una situación inédita. Ningún gobierno, ni siquiera los gobiernos de los países más desarrollados, estaba preparado para enfrentar no solo la pandemia, con los efectos en la salud de las personas y el riesgo de salud y los fallecimientos, sino que todos los efectos colaterales que son gravísimos y que probablemente nos van a acompañar por más tiempo del que quisiéramos. Y uno de esos efectos muy fuerte, es el que ustedes acaban de mostrar, ¿verdad?, con ese grupo de familias en la comuna de Puente Alto, y probablemente en muchas comunas del país se están viviendo situaciones. Esos son los efectos, ¿verdad?, de enfrentar una pandemia que obligó a detener la actividad económica. No sé cuál es la decisión que va a tomar el gobierno respecto de, como dice el ex senador Escalona, las grandes empresas. Creo que hay empresas que son súper vitales para el país, como por ejemplo la TAM. Entiendo que el gobierno hasta ahora no ha considerado, en lo que he estado leyendo, ¿verdad?, no ha considerado ningún apoyo de rescate. No creo que los recursos se estén guardando para las grandes empresas. Creo que es importante recordar que Chile es un país en vías de desarrollo. Tenemos 1/3, ¿verdad?, de los ingresos que tienen otros países que tampoco han podido resolver la situación social y económica. Y por tanto me parece que es aún más urgente que ese acuerdo que se está tejiendo en el Congreso Nacional con la oposición se acelere, ¿verdad?, con el propósito de que, fruto de ese acuerdo, se llegue a soluciones que sean, entre otras, extender por un buen tiempo las medidas que ya se están aplicando, las políticas que ya se están aplicando, ampliar tal vez el monto de los ingresos de emergencia y ampliar la cobertura. Perdón, no escucho. Mire, a mí me molesta mucho que esto se diga que es un tema entre gobierno y oposición. Si el gobierno fuera el anterior, yo hubiera tenido la misma posición. Aquí se descalifica la opinión diferente. Ese es lo que está en juego aquí. Dice, no, si este gobierno tiene muchas dificultades. Todos los gobiernos tienen dificultades. Esta situación era imprevista, naturalmente que era imprevista. Pero hay gobiernos que han salido exitosos. ¿Por qué fueron exitosos? Porque aplicaron las medidas en el momento oportuno, porque no fueron mezquinos, porque no guardaron los recursos cuando era necesario invertirlos. La esencia de la conducción política es tomar las decisiones cuando corresponde tomar esas decisiones, independientemente del gobierno que haya habido. Lo que aquí corresponde es lograr un ingreso para que las familias puedan sobrevivir, porque de lo contrario no pueden seguir encerradas. Eso es lo que hay que meterse definitivamente en la cabeza. Y el gobierno no puede seguir guardando los recursos que pertenecen a todos los chilenos, si no son del gobierno los recursos. Los gobiernos son de la nación en su conjunto. Sí, Camilo, nos quedan 2 minutos, Isabel, nos quedan 2 minutos. ¿Qué le contesta Camilo Escalona a Isabel Pla? No, yo, Camilo, no estoy desacreditando, todo lo contrario. Creo que es muy sano también para el país, tanto para las personas que están a lo mejor sufriendo la situación más apremiantemente, como para quienes nos están mirando en la casa. Es importante que contrastemos también las distintas visiones. Creo que ningún gobierno en el mundo estaba preparado para enfrentar esto. Creo que lo que usted está diciendo justamente acrecienta más la urgencia de que ese acuerdo que se está tejiendo en el Congreso Nacional para consolidar políticas en el largo plazo, por lo menos por el siguiente año y medio, ¿verdad?, se acelere, porque mientras antes se zanje ese acuerdo y esa votación en el Congreso Nacional respecto a esas políticas, antes ayuda y ese apoyo va a llegar a los chilenos. Efectivamente, yo comparto con usted que los recursos es de todos los chilenos que han aportado con su trabajo, con sus impuestos y de distintas maneras a tener el patrimonio que tiene el país. Isabel, Camilo dijo que de alguna manera quizás aquí había algo mezquino.
¿Qué opina de eso? Se lo dejamos planteado. No me di cuenta que estábamos terminando el programa. Disculpe, es Camilo. Es insostenible que la gente vaya a sobrevivir con 65.000 pesos, después con 55.000 y con 45.000. ¿Cómo es posible pensar de que se iba a enfrentar esta catástrofe con esos recursos en centenares de miles de familias? Le dejamos plantear esa pregunta a Isabel Pla. Que hubo un error. Sí, otro día nos contactamos, Isabel. Muchas gracias. Muy gracias, bien, Camilo. Muchas gracias. Considero Gracias, Camilo, que nos faltó lamentablemente un poco de tiempo. No es ni un gobierno ni una oposición mezquina. No creo que seamos un país Claro. mezquino. Déjame contestarte, Montserrat. Yo creo que Chile es cualquier cosa, incluido el gobierno y la oposición, menos mezquino. Y somos un país que tenemos que aprender mucho también, ¿verdad? En el sentido que este tipo de situaciones no las vamos a enfrentar ni el Estado solo, ni las Isabel. municipalidades solo, ni las familias solas. Las tenemos que enfrentar entre todos.